Hola, mi nombre es Cristian Quilodrán Alfaro, licenciado en Teología, estudiante del programa de Pedagogía en Educación Media para Licenciados de la Universidad Andrés Bello, sede República, sección 102. Hoy veremos el contenido Fe y Cultura para la asignatura de Religión de tercer año de Educación Media. Observaremos desde dos perspectivas. Veremos primeramente lo que es una cosmovisión y estas tres cosmovisiones: premoderna, la moderna y la posmoderna. Y hablaremos desde los desafíos que tiene la fe y la iglesia hoy en esta era posmoderna. Entonces, en relación a estos cosmovisiones y paradigmas, tenemos la premoderna, la moderna y la posmoderna, que es la forma de ver y de entender la vida. En la era premoderna, hasta el siglo XIV, entendemos y se entiende que Dios es el centro de todo. Dios es el centro del universo y de la sociedad. También se entiende en la era premoderna que el conocimiento está subordinado a Dios, a la fe. La razón está subordinada a la fe. Y también se entiende en la era premoderna que la persona, el ser humano, es creación de Dios y que la naturaleza es la conformidad de Dios. En cambio, al transitar de la era premoderna a la modernidad, a través de algunos cambios que se van generando, como la invención de la imprenta, el avance de la ciencia, los descubrimientos geográficos como el continente americano, la reforma protestante y la contrarreforma, van haciendo este cambio de paradigma de cosmovisión hacia la era moderna. Y en la modernidad, desde el siglo XV en adelante prácticamente, ya no es Dios el centro, sino que en la era moderna el hombre pasa a ser el centro de todo. Y la razón subordina a la fe, o sea, la fe queda subordinada ahora a la razón. Y como se pensaba en la era premoderna que la persona es creación de Dios, en la era moderna se cree que el hombre creó a Dios, que Dios es una invención del hombre, eso se plantea. Y que la naturaleza ya no es la conformidad de Dios, sino que la naturaleza es un medio para el progreso. Solamente se considera desde esa perspectiva. Luego se transita, se provoca un quiebre que ya se pierde esta idea de modernidad y se pasa a una era posmoderna, principalmente por los factores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera y Segunda Guerra Mundial provoca este quiebre, esta tensión, o pone en crisis el concepto de ideología de modernidad. ¿Por qué? Pues como se entendía que la razón subordinaba a la fe, la razón subordinaba a todo, se cuestionaba de qué tan razonable es el hombre, qué tan ser racional es el hombre, de cómo puede llegar a destruir y matar a millones de personas por causa de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo cual provoca un cambio de paradigma a un cambio al posmodernismo. Y el posmodernismo tiene algunos planteamientos como el nihilismo, como la nada, no hay nada absoluto, lo que está asociado también al relativismo, que no hay ningún valor absoluto, ninguna verdad absoluta, sino que todo es relativo. También plantea el hedonismo, se hace mucho énfasis del placer por el placer. El materialismo también es una característica del hombre posmoderno. Y también, por supuesto, el individualismo. Por eso que se pierde esa idea de comunidad y se plantea solamente una idea del individualismo en la era posmoderna. Es por esto que a través de este cambio de paradigma y que hoy día nos encontramos, siglo XXI en adelante, en una cosmovisión y un paradigma posmoderno, es que la fe y la iglesia tiene distintos y varios desafíos. Es por eso que la posmodernidad
es un concepto que surge a finales del siglo XX para responder al fracaso de la modernidad en la búsqueda de nuevos pensamientos y respuestas para el ser humano. Y la fe peligra frente a las ideologías posmodernas. Así como también peligraba en la modernidad, hoy día también peligra en los planteamientos ideológicos de la era posmoderna. Primero que todo, en la era moderna se plantea fuertemente un sincretismo, una mezcla de distintos pensamientos y razonamientos. ¿Por qué? Porque en el mundo globalizado todo pensamiento tiene cabida. Por lo tanto, hoy día es fácilmente observar que una persona puede tener una cruz, puede tener un Buda y puede tener unas cartas para leer la suerte. Mezclar un sincretismo de distintas creencias. También fuertemente el hombre postmoderno tiene un escepticismo, o sea, no cree en nada. ¿Por qué? Porque todo se cuestiona y todo se pone en tela de juicio. Otro factor importante de la posmodernidad es el secularismo. O sea que el secularismo es lo que rechaza las ideas religiosas, políticas y los modelos éticos que le han sido impuestos. Y por supuesto el ateísmo. El ateísmo es una característica del posmodernismo que viene ya desde la era moderna, que el ateísmo niega la existencia de Dios. Niega la existencia de Dios. Entonces, frente a esta realidad nos encontramos hoy que la fe y la iglesia tienen distintos desafíos, sobre todo en un contexto latinoamericano. Entonces, por eso que planteamos estos tres términos a considerar, que deberían hacerlos meditar y reflexionar en el asunto de la fe en América Latina. Primero, en considerar la enculturación. La enculturación, entendiéndola, cuya transmisión de elementos culturales desde Europa como cultura dominante les son impuestas a los pueblos indígenas, o sea, una cultura dominada a su forma de ver. O sea, los elementos culturales de esta cultura dominante le son impuestos a esta cultura dominada, que es la cultura indígena en nuestros países latinoamericanos. También la deculturación, la forma opresiva con la que se conquistó, o sea, la cultura foránea, y la asimilación forzosa de esta degradó la cultura autóctona y en muchos casos al punto de la pérdida casi total de la identidad indígena de nuestros países latinoamericanos, de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, esta forma opresiva con la cual se conquistó de esta cultura foránea que llegó a Latinoamérica. Y por último, el sincretismo también. A través de la invasión española, de la corona española y la destrucción de los sistemas religiosos indígenas, esto provoca tristeza y remembranza. Y esto impulsa la elaboración de relatos, mitos y personajes religiosos con ropaje indígena. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, en los aztecas, tomada del relato de Tonantzin, madre de los vivientes. O sea, se provoca un sincretismo entre la fe española, de la corona española, con la fe de estas culturas aztecas, este sincretismo. Por eso que desde esa perspectiva, desde la cultura, planteamos la necesidad de una etnoteología. Este desafío que tiene hoy día la fe latinoamericana, la iglesia latinoamericana, de una necesidad de una etnoteología. En este sentido, en el proceso de deseuropeización de América Latina respecto de los modelos foráneos de protestantismo y de fe religiosa, y la necesidad de una fe culturalmente contextualizada a las necesidades espirituales y socioculturales del continente, surge la necesidad de una etnoteología. ¿Qué queremos decir con esto? La etnoteología puede ser definida como la teología que se adapta al lenguaje, cosmovisión y principalmente a la cultura de las etnias
y los pueblos. Hoy día es importante que la fe y la Iglesia se adapte su teología, su forma de ver, al lenguaje, cosmovisión y la cultura en la cual estamos insertos en Latinoamérica. Vale decir que la Biblia y su mensaje es posible de ser comprendido por otras culturas desde su lenguaje étnico sin necesidad de modificar su mensaje original. Eso es importante. Por lo tanto, es importante en el contexto y el contenido de la fe y la cultura conocer las transformaciones que ha sufrido la cultura a lo largo de los años, desde la Edad Media hasta la era postmoderna, cómo ha ido cambiando y modificándose el pensamiento del ser humano. Y entender también los desafíos que hoy tiene la fe y la Iglesia ante una sociedad postmoderna y un contexto latinoamericano donde debemos saber responder y entregar el sentido, la Biblia y su mensaje para que puedan comprenderlos las personas de nuestra cultura, y es el desafío que hoy día tenemos como Iglesia ante esta sociedad postmoderna y esta sociedad latinoamericana. Espero contribuir en la comprensión del contenido fe y cultura. Saludos y nos encontramos en otro tutorial.